las acciones de Avianca pasaron de 30 pesos a 350 pesos hace unos días. Eso es una valorización o un alza del 1060%. Eso significa que si usted le metió a 30 pesos 1 millón de pesos, se le convirtieron en más de 10. Y si le metió 10 millones de pesos, se le convirtieron en más de 100 millones de pesos. Eso la hace ser la penny stock de la Bolsa de Colombia. Tiene el comportamiento típico de una penny stock. En este episodio vamos a hablar un poquito sobre riesgo, sobre qué son las penny stock, qué pasó con Avianca, y les voy a contar un poquito sobre mi experiencia personal, ya que yo fui uno de los afortunados, por así decirlo, que compró Avianca a 30 pesos y se los había contado en otro podcast previo a este que los invito a escucharlo. Entonces los invito a quedarse hasta el final. Bueno, antes de comenzar, les recuerdo que este podcast tiene una finalidad netamente educativa. Ningún comentario representa una recomendación de compra o venta de acciones, mucho menos de acciones de Avianca, ni asesoría. Esto lo hacemos con un fin informativo, compartir una experiencia, pero todo, digamos, en una finalidad informativa y educativa. Bueno, hablemos sobre qué pasó con Avianca. Entonces, las acciones de Avianca, pues antes de toda esta, digamos, crisis del coronavirus, estaban cotizando alrededor de 1.600, 2.000 pesos por acción. Luego, pues comienza todo esto, llegan los malos resultados de la empresa, el patrimonio se desvanece, eso pasó mucho antes de la crisis y las cuarentenas, y la acción empieza digamos, una caída. Entonces, a principios del año, las acciones de Avianca cotizaban por los 2.000 pesos, comienza una corrección a niveles de 1.500, luego llega un desplome más fuerte por allá más o menos en marzo y las acciones se estabilizan por los lados de 500 pesos por acción. Más adelante pues entra en la ley de quiebras y las acciones caen a niveles de 60, 70 pesos y empiezan a negociarse más o menos entre 90, 150 pesos. Luego de esto, pues ocurre un rebalanceo donde los fondos salen a vender acciones y las acciones caen a 30 pesos el 22 de mayo. Ese día fue el que pues, muchos aprovechamos para comprar. Para que se hagan una idea, las acciones de Avianca a 30 pesos era el equivalente a tan solo 7 millones de dólares. Una empresa que llegó a estar por encima del billón de dólares, cotizando a tan solo 7 millones de dólares. Ahí algunos consideramos que el riesgo-beneficio valía la pena, que había una oportunidad interesante y compramos conociendo los riesgos, porque el riesgo en Avianca pues era bastante grande, se podía perder todo el dinero, hoy se puede perder todo el dinero en Avianca y yo creo que mucha gente no está entendiendo lo que le puede pasar o las consecuencias que puede tener, digamos, invertir en Avianca. No entienden el riesgo que están corriendo y yo creo que lo más importante en invertir es entender el riesgo. Bueno, después de ese día que bajó a 30, la acción se empieza a recuperar, llega a niveles de 100, se estabiliza por los 100, 110 y resulta que hace unos días, el 8 de junio, la acción alcanza los 350 pesos por acción. Eso es un alza del 1060%. Ya la acción está bajando, está cotizando entre 200 y 250 pesos, pero tuvo un alza del 1060%. Entonces, este es el comportamiento típico de una empresa en bancarrota, una empresa que está en quiebra, una empresa que tiene mucho riesgo, tiene este tipo de volatilidades, porque digamos que los valores o el market cap se vuelven marginales. Una empresa como Avianca, del tamaño de Avianca, cotizando a 7 millones de dólares, se puede doblar fácilmente, triplicar fácilmente, porque pasar de 7 millones a 10 millones de dólares o a 20 o a 30, para el tamaño de la compañía es algo marginal. Por eso la acción tiene ese tipo de volatilidades. Por eso se consideran unas penny stock. ¿Qué es una penny stock? Según la SEC, la Securities y Exchange Commission, es una acción con un valor inferior a $5. Yo creo que esa es una definición muy vaga porque hay acciones
con valores menores a $5 que valen billones de dólares. Entonces, digamos que para algunos ese es el valor de referencia. Otros dicen que son acciones que cotizan a menos de $1 por acción. Y otras simplemente dicen que las penny stocks son acciones que no cotizan en los mercados tradicionales, sino en el OTC, over the counter. Avianca, por ejemplo, ya está en proceso de ser deslistada del mercado americano. Ya su ADR no cotiza en Estados Unidos. En este momento Avianca no se puede negociar afuera. Las personas que tenían acciones afuera, no sé qué va a pasar con ellas. Lo que ocurre normalmente es que estas acciones pasan al mercado OTC y ahí se pueden negociar. En el caso de Avianca, no he visto que eso ocurra, no, realmente no conozco, no estoy enterado de qué va a suceder con la gente que tenía acciones. En Colombia las acciones sí siguen cotizando, se siguen negociando, porque digamos la acción o la empresa todavía no ha entrado en liquidación. Está en una ley de quiebras, entró en quiebra, pero todavía no está en liquidación. Entonces, básicamente eso es una penny stock. Las penny stock se caracterizan por su riesgo, por su alta probabilidad de perderlo todo, por su altísima volatilidad, y por eso es normal que la acción de Avianca en una semana suba 100, 200% y baje 50, 80, 70%, por ser una penny stock y por su alta volatilidad y por su alto riesgo. O sea que hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones. Cuando bajó a 30 pesos por acción, eso eran 6 centavos de dólar en Estados Unidos. O sea, la acción llegó a ser literalmente una penny, a costar unos cuantos pennies por acción. Hoy, con la acción cotizando por los lados de 200, está cotizando más o menos a 50, 60 centavos de dólar. Entonces, miren que está cotizando por debajo del dólar y eso la hace una penny stock. ¿Por qué ocurrió el rally de Avianca? Eso es especulación. Uno, porque la caída fue exagerada a 30. A 30, digamos, fue ya una exageración. No porque no pueda caer tanto, sino porque a 7 millones de dólares, digamos que incluso en caso de una liquidación podría haber valor ahí. Distinto a hoy que ya están 200 y pico de pesos, que ya se acerca a los, no sé el valor exacto, pero puede estar por los 100 millones de dólares. Ya eso es otro cuento distinto, ahí ya el riesgo es distinto, ahí ya el que está comprando está corriendo un riesgo mucho, mucho mayor. Entonces, una cosa era 30, el riesgo, y otra cosa es a 200 o 300 pesos. En ambas el riesgo es enorme, en ambas el riesgo es de perderlo todo. Lo que cambia era la probabilidad o el beneficio esperado. A 30 era fácil doblar, triplicar y cuadruplicar el capital. A 200 y a 300 no es tan fácil ya doblar o triplicar el capital. Entonces lo que yo veo aquí es que la gente está especulando. En el mercado colombiano están entrando muchas personas nuevas, muchos novatos, muchos especuladores y se están metiendo donde ven candela. Donde hay candela, en Avianca. No hay ninguna otra acción en los últimos años que haya subido 1000% en la bolsa de Colombia. Esta es la única y eso atrae especulación. Aparte que es muy probable que el gobierno entre a darle una mano, no sé de qué tipo, si tipo crédito, si tipo, digamos, participación accionaria. Y hace unos días salió un decreto donde se le permite al gobierno entrar a rescatar estas empresas y a participar en ellas, y eso ha desatado pues una especulación muy grande de muchas personas jugando en Avianca. ¿Eso puede terminar bien? Sí, pero también puede terminar bastante mal. Si yo les pudiera dar un consejo a quienes están especulando o apostando con Avianca, es que ojalá sepan lo que están haciendo, porque es una acción donde pueden perderlo todo eventualmente. Que pueden ganar, en todas las acciones se puede ganar, pero aquí ustedes están apostando a ganar versus inclusive perderlo todo. Entonces ojalá estén teniendo presente ese riesgo. Ahora les voy a contar un poquito sobre mi apuesta con Avianca. Yo aposté, yo compré en 30. Les invito a ver un podcast que tenemos previo a este donde les conté por qué compré. Para mí comprar Avianca 30 era una apuesta. Simplemente decidí apostar un porcentaje muy pequeño en mi portafolio. Fue más o menos el 2% de mi portafolio, o sea, no estaba arriesgando casi nada. Si se quebraba, perdía el 2%, pero quería apostar. Entonces compré a 30 pesos.
La mayor parte de esa apuesta la vendí por los lados de 130 a 140. La rentabilidad súper buena como el 300%. Pero dejé un porcentaje, se los conté en el podcast anterior, dejé el 25% de la posición ahí. Ese 25% ya vendí la mitad en 312 pesos. Les compartí las papeletas y les compartí la operación en Twitter. Ahí la pueden ver a cuánto compré, a cuánto vendí. Inclusive les dejé las papeletas publicadas. Y todavía tengo un 10% restante. Ya ese 10% no es muy significativo, pero quiero esperar. Quiero ver qué pasa con el, si la empresa se quiebra, si la liquidan, si la rescata el gobierno y lo quiero tener ahí. Quiero ver qué va a pasar. Y por eso lo dejé. Pero yo desde el principio tenía clarísimo que podía perder ese dinero. Y lo que yo hice fue apostar el 100% de ese dinero, es decir, perderlo todo, pero apostarle a triplicarlo, a cuadruplicarlo. Entonces era una apuesta con un riesgo-beneficio 4-1, 3-1 o pongámoslo 2-1. Hoy las personas que están comprando Avianca están comprando con un riesgo-beneficio que yo desconozco. Doblarla de 200 o 300 no es tan probable ni tan fácil, menos triplicarla y menos cuadruplicarla. Puede pasar, obviamente todo puede pasar en bolsa, pero el riesgo es distinto. O sea, están arriesgando todo lo que invierten ahí por ganarse una rentabilidad que yo creo es inferior al 100% en cuanto a probabilidades. Entonces, ahí creo que hay un mal manejo de relación riesgo-beneficio. No sé si saben lo que están haciendo, pero yo les quería dejar, digamos, aquí un poquito para que reflexionen sobre a qué le están apostando, qué están esperando, qué están pensando, porque realmente están tomando un riesgo bastante alto. ¿Qué va a pasar con Avianca? No lo sabemos. Yo veo altamente probable que el gobierno o alguien entre aquí a ayudar a la empresa. Creo que sería un error dejar liquidar a Avianca. Yo creo que el camino es un tema de, venga, reestructuremos la deuda, ya entraron en ley de quiebras, eso ayuda un poquito, vamos a hacer una reestructuración, vamos a organizar, los accionistas pierdan, los tenedores de bonos pierdan, y ahí sí entramos a ver qué hacemos y cómo los ayudamos, porque yo creo que no se puede dejar desaparecer una empresa como Avianca, es sumamente vital para el turismo, para el transporte en Colombia. Yo sí creo que debería haber algún tipo de ayuda de rescate, además que la empresa se quebró por las mismas cuarentenas que impusieron los gobiernos, entonces los gobiernos tienen responsabilidad. ¿Que Avianca venía mal antes de esto? Sí, Avianca venía mal antes de esto, pero Avianca no se iba a quebrar este año, ni el otro, ni en varios años, porque justamente Avianca había acabado de hacer un proceso de reestructuración, había conseguido liquidez y eso le garantizaba poder seguir operando por muchos años más. Entonces Avianca sí venía mal, el patrimonio había desaparecido, eso es cierto, pero Avianca no se iba a quebrar ni se iba a liquidar este año. Eso sí fue responsabilidad de los gobiernos, de la pandemia y de las cuarentenas. Entonces creo que sí existe una responsabilidad y por lo tanto creo que sí deberíamos apoyar estas empresas. Avianca, si bien no es una empresa colombiana, sí paga impuestos en Colombia, la mayoría de empleados son colombianos y a quienes más nos va a impactar es a los colombianos. Entonces yo creo que sí es una empresa muy relevante para el país, muy relevante para Colombia, para que tampoco nos vengamos con el cuento de que no es colombiana, que realmente el 70-80% de la operación, empleos y impuestos los paga en Colombia. Entonces sí tiene mucho que ver con Colombia. Y en lo que no estoy de acuerdo tampoco es en que rescatemos a los dueños extranjeros o a los tenedores de bonos extranjeros. Ellos también tienen que darse la pela, también tienen que perder y ahí sí pensar en cómo ayudamos a la empresa. Entonces es una unión de fuerzas donde los dueños actuales y los tenedores de deuda deberían perder dinero y ahí sí, digamos, el gobierno pensar en rescatarla. Quería dejar esta reflexión, este podcast, espero que les sea de utilidad. Nos vemos en la próxima.